Las apariciones o actividades paranormales en los centros comerciales son de los acontecimientos terroríficos más comunes entre las personas, aunque no por esto dejan de ser más terroríficas que otras. Esta es la historia de un guardia nocturno que cuenta lo que vivía cada noche de turno, hasta que las cosas se tornaron más intensas. José es un joven de 18 años, solitario y reservado ante las demás personas, el cual estaba buscando empleo los fines de semana para poder pagar sus estudios en la universidad. Un día exitosamente logró conseguir un empleo de guardia de seguridad en un centro comercial. Lo único malo es que el turno tendría que ser nocturno, pero eso parecía no importarle, ya que lo único que quería era tener un sueldo para pagar sus estudios. Después de 2 días de capacitación logró consagrarse con el trabajo, y se presentaría esa misma semana. Antes de su primer fin de semana como guardia de seguridad, José iba a la escuela con total normalidad durante la semana, pero esa normalidad se vería quebrantada por algo. Durante algunos momentos en los que José se encontraba totalmente solo, una pequeña niña a lo lejos parecía observarlo, pero esto extrañamente no incomodaba ni asustaba al joven José. Al contrario, parecía estar acostumbrado a ver a esa pequeña niña. Llegó el primer día de trabajo, se encontraba algo nervioso ya que, a pesar de tener varios compañeros, el centro comercial era muy grande y todos los guardias tenían que estar repartidos por varias áreas. La primera noche pasó sin pena ni gloria, no hubo nada interesante que pudiera contarle a sus familiares, pero al siguiente día eso cambió. Casi acercándose la hora de la merienda, un guardia alertó a los demás sobre una persona que parecía estar perdida, y que al parecer, se trataba de una niña pequeña. Los guardias se alertaron por eso, a excepción de José, ya que al parecer era la misma niña que había estado viendo en la escuela. José les dijo a sus compañeros que no se preocuparan por ella, ya que solo estaba paseando, pero en un rato se iba a ir de ahí. Los demás guardias quedaron petrificados ante eso, pero no le hicieron caso, y cuando intentaron buscar a la niña para ayudarla, ella ya no estaba. Durante 2 meses, las cosas en el centro comercial se volvían cada vez más extrañas, pasando de solo ver a la niña, a escuchar cosas extrañas, ver sombras, e inclusive escuchar voces nombrando sus nombres. Los guardias ya estaban hartos de todo esto, y al ver que a José no le causaba algún impacto, deducieron que tenía que ver con todo lo que estaba pasando, por lo que lo obligaron a decir todo lo que supiera. José hizo un gran suspiro, y no tuvo otra alternativa más que contarles una historia. Verán, cuando tenía 7 años de edad, tenía una hermana 2 años mayor que yo, a la cual quería mucho y jugaba todos los días con ella. Vivíamos muy felices en familia, hasta que un día ocurrió una tragedia. Salimos de viaje a visitar a nuestros abuelos, aunque el camino iba a ser largo y tedioso, por lo que iba a haber momentos donde nos íbamos a detener para descansar un poco. Llegó la hora de detenernos para relajarnos un momento, y en ese pequeño rato mi hermana y yo aprovechamos para jugar, aunque como conducta típica de hermanos mayores, quiso empezar a fastidiarme a manera de juego. Al principio me lo tomé como broma, pero después de un rato comenzó a molestarme de verdad. Fue ahí cuando en un acto de desesperación la quise empujar para que me dejara en paz, sin fijarme que detrás de ella había un gran barranco. Al empujarla, ella tropezó y cayó en el barranco, quitándole la vida casi al instante. Desde aquel día quedé traumado, y me volví una persona solitaria y vacía. Un año después del fallecimiento de mi hermana, hicimos una ceremonia de luto para recordarla, pero ese mismo día, fue cuando comencé a tener visiones de ella, donde me pedía que jugáramos una última vez. Era muy inocente en esa época, así que siempre accedía a jugar con ella, hasta que descubrí que lo único que quería era llevarme con ella, ya que sus juegos que proponía eran bastante raros, con el único fin de perder la vida en uno de ellos. Cuando me di cuenta de eso, dejé de prestarle atención a mi hermana, e inclusive la ignoraba para evitar jugar con ella, así hasta la fecha.
Los compañeros de José quedaron atónitos ante esa historia, aunque esto no resolvía nada de las cosas paranormales que estaban ocurriendo en el trabajo. A pesar de tener empatía con José, estaban hartos de los sucesos que estaban ocurriendo, así que le pidieron que hablara con su hermana, y le tratara de explicar que todo fue un accidente. José se negó argumentando que ya lo había intentado varias veces, y en ninguna consiguió convencer a su hermana. Sin soluciones de por medio, José y sus compañeros se tuvieron que acostumbrar a los acontecimientos, pero conscientes de que en algún momento tenía que haber una solución. Después de esa noche, José llegó a su casa cansado, pero no un cansancio físico, sino más bien un cansancio mental, causado por todos los pensamientos que invadían su cabeza sobre lo que ocurrió con su hermana. A pesar de ya haber pasado tantos años, su conciencia no podía estar limpia sintiéndose culpable todos los días. Tras una larga semana de pensar y pensar en una solución, finalmente optó por hacer algo para terminar con esto de una vez por todas. Llegó el día de trabajo, y como las últimas semanas había estado ocurriendo, empezó la actividad paranormal. Los compañeros de José nuevamente comenzaron a reclamarle, pero este ahora les traía la solución. Les dijo que pase lo que pase, no intentaran hacer algo para salvarlo a él. Con estas palabras supusieron lo peor, por lo que trataron de convencer a José que no se fuera con su hermana, que iban a encontrar una mejor solución. Con lágrimas en los ojos, José les negó su ayuda, diciéndoles que estaba harto de vivir en constante presión, tristeza y soledad, así que se despidió de sus compañeros y fue a buscar a su hermana. Salió de la sala de reunión, pero sus compañeros no se iban a quedar de brazos cruzados, así que se pusieron manos a la obra y decidieron ir a buscarlo, sin saber que antes de irse, José los encerró con llave para evitar que lo ayudaran. José encontró a su hermana, y esta igual que siempre le pidió que jugaran una última vez, pero sin intentar escapar. El chico comenzó a llorar, diciéndole a su hermana que esta vez no iba a intentar nada, ya que ahora sí quería irse con ella, porque su vida no tenía sentido si no tenía a su hermana para jugar. Ella sonrió y lo tomó de la mano, llevándolo hacia un lugar desconocido. Para cuando sus compañeros lograron salir, ya era demasiado tarde. José se había marchado con su hermana, no sin antes dejarles una nota de voz en una grabadora. Queridos compañeros, sé que siempre me excluía, los evitaba, o no quería socializar con ustedes. No es porque me cayeran mal o algo así, de hecho fueron de las mejores personas que conocí en mi vida. Pero mi vida perdió el sentido cuando perdí a mi hermanita. Quería decirles que no se preocupen por mí, yo estaré bien jugando todos los días con mi hermana, todos los días que no pude jugar con ella.